a nosotros los hijos de Dios, nos ha dado este don de discernir. Amén. Voy a orar y vamos a comenzar. Te recomiendo que tomes las más notas que puedas y meditemos durante la semana, meditemos durante el día la importancia que es el don del discernimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, por quien tú eres, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres digno de toda alabanza y tú eres digno de toda adoración. Te doy gracias en esta mañana porque nos trajiste aquí con un propósito y un objetivo y estamos aquí para escuchar. Te damos gracias y atamos todo poder de las tinieblas que quiera venir a traer distracción, que quiera venir a traer falta de entendimiento y conocimiento y revelación de la palabra, porque hoy recibimos algo grande de ti, en el nombre de Jesús. Amén. En el primer libro de Corintios 12:10, ahí vamos a ver nuestra primera escritura y vamos a estar viendo qué es el discernimiento. El discernimiento es un don que Dios puso en ti a través del Espíritu Santo para que tú y yo sepamos discernir o saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No por el solo hecho de que yo soy un creyente, soy cristiano, vayas a confiar plenamente en mí. Tú tienes que tener el don de discernimiento para saber que lo que yo te estoy diciendo verdaderamente es de Dios o no es de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener y desarrollar, más que nada ya tenemos el don de discernimiento, tenemos que desarrollar el don de discernir los espíritus, porque entonces cuando yo tengo el don y desarrollo el don de discernimiento, yo voy a saber distinguir los espíritus. Y nadie me va a poder manipular ni engañar. Porque Dios me dio un don. ¿Cuál? El don de discernimiento. Vamos a ir a 1 Corintios 12:10, donde dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro, de eso es lo que vamos a hablar, a otro discernimiento de espíritus. Amén. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hoy vamos a estar viendo el discernimiento. Profecía, a otro discernimiento de espíritus. Noten que dice espíritus. Está plural, está con una S, con una E minúscula al principio. No está con una E mayúscula porque no se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios ya está en ti. Ahora, el Espíritu Santo de Dios que está en ti tiene que discernir los diversos espíritus que vienen contra ti. Y esos no van a venir solos, esos espíritus van a ser usados por personas y personas vienen con esos espíritus, pero tú tienes el don de discernimiento y los tienes que distinguir si son de Dios o no son de Dios. Amén. El discernimiento es un don muy importante y es necesario que se tenga un buen entendimiento de esto. Muchas personas los confunden con un discernimiento humano. Y una persona cristiana puede caer en la adivinación, que anda adivinando todo. Y hasta te dice: el Espíritu de Dios me reveló y me dijo esto. ¿Por qué? Porque se sienten que pueden discernir, sienten que pueden saber de tu vida. Amén, pero tenemos que saber cuando viene de Dios y no es de Dios. Porque muchas veces, porque yo soy el pastor aquí, tú vas a creer todo lo que yo diga. Lo dijo el pastor del púlpito, yo lo creo. Aún de aquí tienes que tener discernimiento. Para lo que salga de aquí, tienes que saber que verdaderamente viene de Dios. Porque si a todo dices amén y todo crees lo que yo diga, vamos a caer en una manipulación. Al rato tú no te das cuenta, pero yo ya te estoy manipulando. Por eso es bien importante el espíritu de discernimiento. Tenemos que saber discernir las cosas. Amén. Si nosotros meditamos lo que en la verdad o en verdad es el discernimiento y nosotros lo vamos poniendo en prácticas por una semana, nos vamos a dar cuenta que necesitamos que Dios todavía nos continúe cambiando. Amén. Encontramos una gran diferencia entre el discernimiento natural y el discernimiento espiritual. Muchas veces todos nos sentimos jueces.
El tema se llama discernimiento contra juicio. Muchas veces, si no discernimos bien, siempre vamos a estar juzgando. Y vamos a juzgar por la apariencia y vamos a pensar que yo tengo el discernimiento porque por tu apariencia yo puedo decir quién eres, cómo vives, qué tienes y qué no tienes. Ese es un juicio, ese no es discernimiento. Jesús nos dio muchas selecciones, muchas lecciones de lo que es el discernimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo invitaron a los fariseos a su casa? Y en esa casa llegó una mujer, y esa mujer traía un perfume muy caro y lo puso a los pies de Jesús. Esta mujer tenía fama de que era una mujer de las del oficio más antiguo del mundo. Y entró a Jesús y le roció con todo su perfume en los pies de Jesús. La gente que estaba alrededor que dijo, si este verdaderamente fuera profeta o fuera Dios, sabría que esta mujer impura le está poniendo la que estaban haciendo, estaban enjuiciándola por su apariencia, pero no sabían que esta mujer ya había recibido, ya se había convertido, ya no había recibido a Jesús porque Jesús estaba vivo, ya había tenido un acto de arrepentimiento y fue con Jesús en agradecimiento. ¿Qué hizo Jesús? Jesús rápidamente discernió los pensamientos de la gente y dijo, ¿por qué cavilas en tu corazón? Yo llegué aquí y tú no me diste ni agua, ni me lavaste los pies, ni nada. Mas esta mujer entró, no ha parado de llorar, de ponerme su perfume y limpiarlo con sus cabellos. Ese es el discernimiento al cual Jesús nos enseña. Cómo discernir sin juzgar. Y esa es la gran diferencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender. Porque yo ya nací de nuevo, soy un cristiano. El hecho de ser cristiano y tener una posición no me da derecho de hacerte un juicio o juzgarte. Me da derecho de encaminarte, me da derecho de amarte, me da derecho de empoderarte, me da derecho de enseñarte para que juntos tengamos una vida de victoria a través de discernir los espíritus. Porque hay muchos espíritus malos que vienen contra nosotros. Y nosotros tenemos que saber discernirlos. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Amén. En Mateo 7:4 vemos que Jesús nos da una lección. Y dice, ¿o qué dirás tú a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que hay en el tuyo. Tremenda lección. Jesús sabe los pensamientos. Y a lo mejor sus discípulos y los que andaban con él y muchas personas siempre les daba por juzgar a los demás. Y Jesús les dijo, mira, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacarte la paja de tu ojo. Si tú tienes una viga en el tuyo. ¿Cómo con esa tremenda viga puedes ver la pajita tan pequeña que tiene tu hermano? El verso 5. El espíritu de discernimiento es bien importante en nuestras vidas. Amén. El verso 5 le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué tengo que hacer? Primero es que tengo que arreglar mi vida. Antes de juzgarte a ti, primero tengo que arreglar mi vida. Antes de discernir los espíritus en ti, tengo que discernir los espíritus en mí. Cuando yo discierno los espíritus en mí, ya no te voy a juzgar, simplemente te voy a animar, te voy a encaminar y te voy a empoderar para que a través de la palabra de Dios, a través del discernimiento, tú también puedas facultarte y tú también puedas arreglar tu vida como Dios quiere que la arreglemos en su palabra. Amén. En el verso 2, verso 1 y verso 2 del mismo capítulo 7 de Mateo dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, serás juzgados, y con la medida con que os medís, os será medido. Si usamos discernimiento para comparar a las personas con nosotros mismos, te va a llevar a juzgarlos. Los fariseos, y decía, ay, gracias a Dios, cuando oraban así los fariseos, gracias a Dios que yo no soy como este publicano. Gracias a Dios porque yo ayuno, yo doy ofrenda, yo oro.
No como el hermanito fulano que ni siquiera viene a la iglesia, gracias. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento. ¿Por qué el discernimiento? Porque cuando tú tienes el discernimiento, no juzgas a nadie, ni condenas a nadie. Cuando tú tienes el don de discernimiento, el discernimiento te va cambiando a ti mismo. Cuando vas a orar por el hermano, vas a orar como Pablo. Padre, no ceso de dar gracias por mis hermanos, haciendo memoria de mis hermanos, para que el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, le dé espíritu de revelación, le dé espíritu de conocimiento, le dé espíritu de entendimiento en el poder tuyo. Aunque yo no lo veo en la iglesia, no sé qué está pasando, pero yo lo sigo bendiciendo. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo un juicio, estás bendiciendo a una persona porque tú ya fuiste cambiado por el discernimiento que el Espíritu de Dios te dio hacia aquel hermano o aquella hermana. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo? Cuando nosotros usamos el discernimiento para bien, vas a verte en un nivel espiritual igual a tu hermano. Igual a tu hermano o a tu hermana. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos alcancemos la estatura de Él, ¿cierto? ¿Verdad? Así dice la palabra. Dios quiere que, Él en Génesis 1:26 dice que fuimos hechos como a imagen y semejanza de Él. Para que nosotros tengamos una estabilidad espiritual de acuerdo a la grandeza que tuvo Él en la tierra. Para que nosotros tengamos esa estabilidad espiritual, hasta emocional y física mientras estamos en la tierra. El discernimiento te va a dar tanto empoderamiento, tanto poder, tanta seguridad, que entonces cuando tú leas ninguna arma forjada contra mí va a poder prosperar. Y cuando tú veas las malas noticias y los reportes de las personas que están sucediendo, pero tú dices, no, ese virus no puede contra mí ni mi descendencia, porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios y ninguna arma forjada, llámese como se llame corona, como se llama, no puede prosperar contra mí. ¿Quién te está diciendo eso? El discernimiento de espíritu. Pero cuando viene otro espíritu que no proviene de Dios, comúnmente el espíritu de miedo te hace actuar conforme a la corriente del mundo. El espíritu de fe te hace actuar de acuerdo al Espíritu de Dios. Cuando tú te mueves por el mundo, no tienes discernimiento de espíritus, porque te vas al reporte de que se están muriendo tanto y vas a decir, ¿a qué horas me toca a mí? Y vi una vez un testimonio hace poco, fui a un lugar y le dieron una parte a un pastor muy conocido de Chicago que fue infectado y se sanó y se paró acá enfrente de su testimonio. Y lo primero de ese testimonio dice, hermanos, a mí ya me dio, a todos nos tiene que dar. Y yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Un pastor enviándote un espíritu de coronavirus a tu vida, que a todos les tiene que dar. No, a los hijos de Dios no nos tiene que tocar. Amén. Nunca te tiene que tocar. Porque entonces, ¿dónde está el trabajo del espíritu de discernimiento? El espíritu de discernimiento me tiene que preparar. Mira, me va a decir el espíritu de discernimiento, ¿sabes qué? El corona está tocando tu casa. Yo no le abro la puerta ni en mi casa, ni en mi cuerpo, ni en mi familia, a nadie. Y yo lo ato en el nombre de Jesús. Pero si tengo miedo, le estoy diciendo bienvenido. Las noticias meten bastante miedo y te encierran en casa. La palabra te pone fe. Claro que la fe tiene que ascender. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con el discernimiento. Vamos a ir a Romanos 2:1. Pablo nos da una enseñanza, o llegó a esa iglesia de los romanos a dar una enseñanza. Y en el capítulo 2, verso 1, le estaba dando este tipo de enseñanza y le dice, mira, por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que tú seas, y que siempre juzgas, pues en lo que tú juzgas a otro,
te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Wow. Probablemente Pablo llegó a predicar a esa iglesia y en cuanto llegó, siempre no falta los líderes, ¿verdad?, que quieren quedar bien con un líder más grande. A lo mejor llevaron a Pablo a la oficina. Mira, Pablo, aquí están sucediendo cosas. Hay fulanito y sutanito. Y le empezó a dar el reporte malo de los hermanos de la iglesia. Dijo Pablo, está bien, te voy a escuchar. ¿Y qué le dijo después en público? Mientras tú me diste todo y me juzgaste a todos, estás juzgando a todos de algo que tú mismo haces. Por eso no cambia. Tú estás juzgando, ya juzgaste a todos, me viniste a dar el reporte de cada uno de ellos, cómo se portan, cómo hacen, pero tú estás haciendo lo mismo. Entonces por eso ellos están actuando así. Porque dice, juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de hacer lo mismo. Amén. El siguiente verso, el verso 2, Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Tú crees que porque tú me viniste a dar el reporte y me estás juzgando que todos caminan mal, crees que te vas a escapar de la ira de Dios? No, el que tiene que cambiar primero eres tú. Tú eres el que tiene que sacar todo lo que no está bien en línea contigo, para que entonces todos tus dirigidos camines de acuerdo a lo que tú crees y a lo que tú caminas. Pero si constantemente de aquí escuchan juicio, condenación, enfermedad, hermanos, cúbranse porque su casa va a ser contaminada, te vas a ir a encerrar a tu casa lleno de miedo. Porque ya te metí una condenación que no tengo autorización de ponerle a ti. Mi trabajo es ponerte fe y ponerte a la palabra de Dios en tu corazón, porque cuando la palabra de Dios está en tu corazón, acuérdate que Romanos 10:8 dice, cerca de ti está la palabra, ¿dónde? En tu boca, en tu corazón. La palabra de Dios no regresa a Él jamás vacía. Si tú estás lleno de palabra, Isaías 55 también dice, así como sale de la boca de Dios la palabra, no regresa a Él vacía, sino que hace el efecto con el cual Él envía. Cuando tú pones palabra de Dios en ti y la hablas, va a ser el efecto con la cual Dios lo dice. Mira, cuando tú hablas palabra de Dios, escucha esto. Si tú hablas palabra de Dios siempre, no hablas miedo, no hablas duda, no hablas lo que las noticias dicen, no expanda las malas noticias, expande el evangelio del reino de Dios, que son buenas noticias. Deja que el mundo se maten entre ellos quieren matarse entre ellos. Ellos te dicen, vete al hospital porque sabes que en el hospital sales en una bolsa negra y con los pies por delante y quemado. ¿Sí creen o no creen? Mira bien, la palabra de Dios tiene tanta fuerza que todo el universo se alinea a la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, todo el universo se alinea a lo que tú hables. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué sucedió? El universo completo obedeció esa voz. Cuando dijo, aguas, ponte aquí, tierra, ponte allá, luz, luna, ponte allá, sol, ponte allá. Cuando Josué dijo, luna, no salgas, sol, detente, ¿qué sucedió? El universo completo se alineó con la voz que oyó. Cuando tú hablas palabra de Dios, coronavirus, te ordeno que te detengas, el universo completo se mueve y ese corona se paraliza. Pero si tienes miedo, avanza. Cuando tú hablas palabra de Dios, todo el universo se alinea a la palabra de Dios. Si tú hablas una palabra de Dios en fe, el universo completo se alinea a la palabra de Dios. ¿Amén? Como que el amén lo dicen sin creer. Yo sí lo creo, yo no sé. Y a mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado.
discernimiento. Verso 3. En el verso 3 de Romanos 2, ¿o piensas esto, hombre, que si tú juzgas a los que tal hacen, hace lo mismo que te escaparás del juicio de Dios? Estas escrituras, estas que leímos, nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos antes de comenzar a juzgar a otros. Tenemos que tener un balance en nuestro corazón y eso nos va a estar salvando de estar juzgando a otros. Muchas personas en el mundo siempre buscan las faltas y juicios de otras personas. Dios no nos ha salvado de estar criticando, y cuando nosotros dejamos de estar criticando, vamos a convertir nuestros corazones puros y solo vamos a pensar en cosas puras. Nuestro Dios nos ha dado un deseo en el interior, y ese deseo va llena de pureza para poner lejos de nosotros el juicio. Verso 4 de Romanos 2 dice: menospreciad la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. No las desprecies. No ignores su benignidad. Porque la benignidad te va a guiar al arrepentimiento. ¿Qué es benignidad? Su bondad, su amor. No ignoremos su amor, no ignoremos su confianza, no ignoremos la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios, su benignidad, me va a llevar a mí al arrepentimiento. Y cuando nosotros meditamos en lo que es su benignidad, lo que es la paciencia de Dios, vamos meditando en eso, y eso nos va a llevar al arrepentimiento. Y no que la otra persona se arrepienta. Yo soy el primero que me tengo que arrepentir. Si hablé mal de alguien, si le hablé a alguien para cortarle chisme de otro, ay, no me gustó, hoy me tiraron mucho a mí, le voy a hablar a la hermana que no vaya, porque como el pastor nos está tirando mucho últimamente. ¿Qué estás haciendo? Haciendo un juicio. Cuando Dios quiere que cambiemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál nos quedamos? Verso 5. Pero tu dureza de corazón y por tu corazón, hermano, no el corazón de la otra persona. Yo no cambio si no cambias tú. No, tú eres el primero en cambiar. Tú eres el primero en cambiar. Si yo quiero que mi esposa cambie, yo tengo que ser el primero en cambiar. Yo no cambio, ella no cambia. No, yo tengo que ser el primero en cambiar. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Mi esposa o yo? Yo soy el que doy el ejemplo. Yo soy el que controlo mi casa. Con todo lo que Dios me dio. Yo no voy a dejar que entre el chisme. Yo no voy a dejar que mi esposa tenga una amiguita y que le esté contando chismes constantemente. ¿Por qué? Porque yo soy el que controlo la atmósfera de mi casa. Yo soy el que controlo la atmósfera de mi hogar. El hogar de mis hijos, todos están casados, todos mis 4 hijos están casados. Yo controlo la atmósfera de ellos. ¿Cómo? Enviando bendición. Porque los familiares por ley somos ¿qué? Simplemente familiares por ley. No porque yo sea suegro voy a llevar mi ley a la casa de mi hijo. No. Voy a echar a perder la atmósfera. Cuando yo vaya, yo tengo que llevar la atmósfera de Dios a cada casa de uno de mis hijos, todos casados. Yo llevo la atmósfera de Dios. Amén. ¿Y cuál es la atmósfera de Dios? Cuando tú dices: yo declaro que el hogar de mi hijo está lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo. Yo no voy a dar instrucciones a mi hijo cómo trata a su esposa o a sus hijas. Yo solamente digo una palabra. Y como esa palabra que yo hable, toda la atmósfera, todo el universo se alinea de acuerdo a la palabra que tú hables. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Juan 10, 31, 35, Jesús nos dice: ¿qué no está escrito que ustedes son dioses? ¿Puedes operar como Dios? ¿Cómo puedes operar a Dios? Cuando hablas la palabra de Dios. Amén. Nomás empieza a hacer eso. Cuando tú hablas la palabra de Dios, todo el universo se alinea a la palabra en fe que tú hablas. En fe, tiene que ser hablada en fe. A Pedro y Juan hablaron en fe el nombre de Jesús, y ese hombre empezó a caminar.
los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra, verso 10. Si lo puedes memorizar, memorízalo, practícalo, háblalo. Padre, tu palabra dice en Romanos 2:10 que gloria, honra y paz hay en mí. Hay en mí. ¿Por qué? Porque el espíritu de discernimiento te da que tienes que cambiar tu ser interior y ser una persona completamente buena, diferente a la que el mundo te hizo. Romanos 12:2 dice, no te formes, deja la forma que el mundo te hizo. En el mundo tú eras desconfiada. En el mundo tenías miedo. En el mundo te vengabas. En el mundo no hacías nada por otros y el otro no hacía por ti. Aquí en el reino de Dios no puedes hacer eso. Tienes que dejar el egoísmo, tienes que dejar el yo para que sea la otra persona. Amén. Si están aquí ya se fueron. Amén. Amén. Es que se habían ido y me dejaron con la luz prendida. Aleluya. Ok. Verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos podemos cambiar. ¿O Dios no tiene hijos favoritos? No, tampoco. Con Dios no hay acepción de personas. Todos somos igual para Dios. Si Jesús tuvo el discernimiento, ¿tú crees que Jesús estuvo en la tierra? Jesús estuvo en la tierra con un traje humano, un ser humano como el tuyo y el mío. Jesús le daba gripa, Jesús le daba resfriado, Jesús le daba tos. Yo creo que Jesús le daba todo. Pero nunca mencionaba nada. Tú y yo no tenemos que mencionar nada de lo que el mundo tiene. Amén. ¿Estás conmigo? Amén. Porque todos los que están sin ley, verso 12, han pecado. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. Verso 13. Amén. Gloria a Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. No se está refiriendo a los 10 mandamientos. Se está refiriendo a lo que Jesús nos enseñó en Mateo 22, del 37 al 40. Donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Yo eso lo puedo hacer, yo sí amo a Dios. Pero la otra parte es la parte que no le ponemos atención. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, cumples toda la ley. Yo ya me lo sé, Señor, pero ¿cómo puedo amar a aquel que me hizo tanto daño? Yo ya lo perdoné, pero no puedo olvidar. A mí el que me la hace, me la paga. Señor, ¿cómo yo le voy a dar a esta persona? Yo no tengo confianza. Si yo le doy a ella o a él, ¿qué garantía tengo de que ella me pague para atrás o que me atienda bien? No estás amando al prójimo como amas a Dios. Tenemos que dar. ¿O tú crees que yo le invito a mi esposa? Yo te voy a dar, Terry, pero si tú me das. Tú tienes trabajo, tú ganas más que yo no tengo trabajo. ¿Y quieres que yo te dé? No. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es amarla a ella, respetarla, como yo amo a Dios, y Dios se encarga de todas las cosas. Mientras yo siga amándola, respetándola, cuidándola, guardando, siendo la cabeza, Dios está agradecido conmigo. ¿Y qué creen? Ningún arma va a poder venir entre nosotros. Porque cuando venga, nosotros la discernimos y la cancelamos inmediatamente. Por eso es que Dios nos ha dado el don del espíritu de discernimiento. Amén. Es bien importante, hermanos, que nosotros muchas veces le damos toda la confianza a la persona.
sin tener espíritu de discernimiento. Y la persona, a lo mejor tú no te das cuenta, pero te está estudiando. Y te estudia tanto que siempre quiere de ti y él no te da nada de él. Pero cuando tienes el espíritu de discernimiento, no tomas ventaja de aquella persona, ni la otra persona toma ventaja de ti. Porque así como tú le estás dando, la persona te va a estar dando a ti. Es algo recíproco. Cuando se tiene el espíritu de discernimiento. Es bonito cuando las personas confían en ti. Yo he experimentado momentos en que hermanos, hermanas, me han dado una confianza. Me han dado una confianza extrema. Y yo en esa confianza tengo que guardar mi corazón. Y yo le digo a mi esposa, mira, esto y esto sucede. Le digo, ha estado en un nivel de confianza con algunos hermanos que si yo les pido el corazón me lo dan, sin que yo les dé nada a cambio. Pero ¿qué pasaría cuando una persona yo le haga algo? No solamente se va de la iglesia, sino que me va a aborrecer el resto de sus vidas. Por eso es bien importante que la palabra dice, sobre todas las cosas guardadas, que tenemos que guardar, porque de él mana nuestra vida. ¿Cuántas personas confían en ti? ¿Cuántas personas confían en tu corazón? ¿Y qué pasa el día que se decepcionan de ti? Se decepcionan de Dios también. Por eso el espíritu de discernimiento nos ayuda a tener todo esto. Amén. Primera de Juan 4:1 nos dice, mira lo que dice, allá nos hablaba, ¿verdad?, de espíritus, de discernir todos los espíritus. En primera de Juan 4:1 nos dice, amados, no creas, mira la advertencia, no creas ¿a quién? A todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los falsos profetas son aquellas personas que se dicen cristianas y siempre quieren tomar ventaja de ti, o te manipulan, o te enjuician, o te asustan, o te condenan, o te castigan. Tienes que probar los espíritus. Tú llegaste aquí, te sientas a escuchar palabra de Dios, prueba los espíritus que salen, si son de Dios. Si son para edificación, si sientes paz, si te sientes aliviado, si te sientes confortable, si dices, wow, eso de mi vida tiene que salir, es que Dios está hablando y te está hablando porque hay un espíritu que no va en línea con lo que tiene tu corazón. Déjalo ir. No lo retengas en tu corazón. Pesar los espíritus. Amén. Es bien importante probar los espíritus. Puede ser que en la misma iglesia personas no crean que Jesús vino en carne. ¿Cómo nos dice esto? Todos somos cristianos, todos creemos que Jesús vino en carne. ¿Todos aquí creen que Jesús vino en carne? ¿Todos creen que Jesús vino en carne? Entonces no vas a confiar en nada. ¿Ok? Si Jesús vino en carne, se llevó tus pecados, se llevó tus enfermedades, quiere decir que no ocupas ni de doctor ni de hospital. Porque si sigues ocupando, todavía estás esperando en la obra de la carne para ser sanado. Pero si ya no ocupas nada de eso, entonces pusiste toda tu confianza ¿en quién? Dios. En la obra de Jesús. Porque Él en su cuerpo, ¿qué se llevó? Tus enfermedades. En su cuerpo, ¿qué se llevó? Tus pecados. En su cuerpo, ¿qué se llevó? Tus dolencias. Si yo creo que Jesús vino en carne, vino en un cuerpo humano. Ese cuerpo humano fue maltratado, fue humillado y fue puesto en la cruz, murió y resucitó. Si yo sigo atado a la medicina, yo no he creído en esa obra. Amén. Pero gloria a Dios que tenemos un proceso y tiene que llegar el momento de ya no creer en la medicina, creer solamente en esa obra final que Jesús hizo. Aleluya. A ver que, sí, yo creo que Jesús vino en carne. Entonces, ¿por qué no creemos en la obra final en la cruz del Calvario? Eso es la gracia.
En muchos lugares la gracia se ha confundido. No te lo dicen abiertamente, pero cuando no te hablan lo que la gracia es, cuando no te explican lo que la gracia es, pero sí te dicen, una vez que tú eres salvo, tienes la gracia de Dios y Dios no te quita la gracia porque es un regalo que Él te dio. Ellos te dicen que anoche pudiste ir a la disco, pudiste ir a bailar o tomarte una copa y venir hoy a la iglesia, que al cabo Dios ya no te hace nada porque su gracia te permite hacer eso. Todavía siguen fumando, todavía siguen participando, tienen un novio aquí, otra novia, y porque la gracia les permite eso. Completamente erróneo. La gracia no te permite hacer nada de eso. La gracia te empodera, la gracia te faculta, la gracia te da todo el poder que tú necesitas para vencer toda la tentación. La gracia no te da licencia para caer en tentación y después venir a arrepentirte. La gracia te da el poder para no caer en tentación, no caer en pecado y no necesitas que arrepentirte, porque entonces ya no tienes una vida de pecado, porque la gracia que está en ti te liberta de todo eso. Completamente el contrario, hermanos, y hay iglesias grandes llenas de personas que les hacen creer que una vez que la gracia está en ti, ya Dios no te la quita. No. ¿Qué pasó con Adán en el Edén? ¿Pecó? ¿Dios le quitó la gracia o seguía Adán con pecado y todavía con la gloria de Dios? Ya no la tenía. Ya no la tenía. Por eso ni tenemos que mentir, ni tenemos que robar, ni tenemos que adulterar, ni todas esas cosas que el mundo hace. Ni echar ni una, que al cabo un vino, dice la Biblia que un vino es para medicinal. No, el vino que habla de la Biblia de medicina no era el vino que conocemos hoy. Era un vino medicinal, pero no era un vino para emborracharse, así es de que no te excuses. Amén. Disciernen los espíritus. Amén. Ok, negar la obra final de Jesús en la cruz es negar que Él vino en carne. Porque lo quieres volver a crucificar. Ya no lo vas a poder crucificar, ya vino. Ya lo cumplió. Amén. En algunos casos, cuando oramos por algunas personas, que esas personas están bajo la influencia del mal o bajo la influencia satánica, nosotros cuando oramos preguntamos, ¿crees que Jesús vino en carne? Estas personas bajo la influencia del mal siempre contestan no. Es el momento para nosotros saber lo que dice Primera de Juan 4:4 y creerla y hablarla. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ya no la sabemos todos, ¿verdad? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Tenemos que sabernos esa escritura. Pero que ahorita este virus está siendo muy grande, muy famoso, el que está atrás de él. Pero tienes que saber que el famoso y más grande está en ti. Está en ti. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios creador del cielo y de la tierra. El mismo espíritu que sacó a Jesús de entre los muertos, ese es el que mora en ti. Ese es el que está en ti. Y es más grande que el que está en el mundo. Amén. Ok, seguimos. Como creyentes debemos saber las tácticas del diablo y estar siempre dispuestos a pararlas, a detener al diablo en la posición que él quiere tomar en el nombre de Jesús. Cuando tú dices, Satanás, yo te ato en el nombre de Jesús, todo el universo se mueve. Los ángeles van a tu favor y atan no solamente a Satanás, sino a sus demonios. Por el poder que tú hablas. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. ¿No se han cansado? Ok. Si miramos, hermanos, nuestra sociedad cristiana, nos damos cuenta. Ok, me falta leer el verso. Primera de Juan 4:2, no lo leí. Vamos a leer el 2, 3 y 4. El verso 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de quién es? Es de Dios. No solamente confesar. Confesar es actuar en lo que Dios dice. Confesar es
Jesús yo ya fui sanado. Él se llevó mis enfermedades y se llevó mis dolencias. Cuando yo confieso, yo actúo en lo que la confesión dice. Confesar no solamente es hablar. Yo creo que ya se llevó mis enfermedades y a lo mejor algún día Él me los quita. No, Él te las quita inmediatamente cuando tú lo crees. Inmediatamente cuando tú la crees. Amén. Verso 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si nosotros, los creyentes, los cristianos, nuestra sociedad cristiana, nos damos cuenta, ¿verdad? Perdón. Nos damos cuenta que algo está causando divorcios en familias. Nos damos cuenta que hay enfermedades. Vamos a hablar de la comunidad cristiana. Es que Dios lo permite. No, es que tú lo permites. Dios permite lo que tú permites. Que hay pobreza en la comunidad cristiana. Ese no es el plan de Dios y no es lo mejor de Dios. Pero lo hay en la comunidad cristiana. Nos damos cuenta que algo está causando divorcios, enfermedades, pobreza, muchos problemas. Las personas han estado siendo engañadas por el poder del mal. Solo el poder de Dios nos puede librar de este poder del mal. No hay nada más poderoso que el poder de Dios que nos ha dado. Ahora, lo más común. Yo creo que el número grande de divorcios en hogares cristianos es exagerado. ¿Por qué los cristianos se divorcian? Dios nunca puso el divorcio. Ni nos dejó recursos para divorciarnos. Ahora, cuando pasa un divorcio, escucha las dos versiones de las personas. Cada quien tiene su historia. Y lo que más oyes, tirándose el uno al otro, sin amor. Estamos hablando de personas cristianas. Cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo. Si mi esposa quiere divorciarse conmigo, vamos a tratar el asunto, pero no la voy a ver como una enemiga. Ay, no, ella es así. Ay, no, ella es así. Porque entonces la voy a ver como una enemiga. No la voy a ver como una hija de Dios. En caso, ese es un ejemplo. Pero cuando se quieren divorciar o se separan, no la dejé porque es así. No me ayudaba. No me daba. No, si tú la conocieras. Eso no son expresiones de un hombre o una mujer que tiene el amor de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es que Dios no nos dejó nada para divorciarnos. Porque Dios no te dejó odio. Dios no te dejó desamor. Dios no te dejó que le quites la casa, que le quites el carro. Dios no te dejó que la dejes en la calle o lo dejes en la calle. Esos son recursos que el mundo tiene. Y nosotros no tenemos que usar nada de los recursos del mundo. Porque el mundo tendrás aflicción. Pero recuerda, yo he vencido el mundo. ¿Verdad que sí? Nosotros necesitamos la revelación que Dios nos ha dado para destruir estos espíritus de las tinieblas. Están haciendo mucho daño en los hijos de Dios. Tenemos que tomar nuestra posición como hijos de Dios y destruir todas las fuerzas del enemigo. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de ahuyentar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Mira lo poderoso que es la palabra de Dios. Él te dio potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Y sobre qué más? No solo sobre alguna fuerza, sobre toda la fuerza que el enemigo tiene. ¿El enemigo tiene fuerza tras de este corona? Sí, tú tienes poder contra él. Úsalo. Contra cualquier enfermedad. Usa el poder. Él te dio sobre toda fuerza del enemigo. Y cuando te da fuerza, poder contra toda la fuerza del enemigo, la pobreza viene y es fuerza del enemigo. Tú tienes poder contra la pobreza y contra la escasez. Tú tienes el poder contra toda la
dice, y si no se rinde, nada te va a dañar. Nada te va a dañar. Primera de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo. Por eso hablan como el mundo y el mundo los oye. La gente del mundo habla como el mundo. El mundo los oye, pero el mundo no puede hacer nada por ellos. La gente del mundo habla como el mundo. Amén. Pero el mundo los oye, pero el mundo no puede hacer nada por ellos. El mundo los destruye. Si no ve cuántas han sacado en bolsas negras. Yo en un testimonio de una hermana estaba viva y el enfermero ya estaba con la bolsa negra para echarla al horno. Y ella estaba viva. ¿Cuántos han echado así? Ese es el sistema del mundo. ¿Y tú quieres ir al mundo que te sane? ¿Quieres que el mundo te dé esperanza de sanidad? No te las va a dar. No te las va a dar. Por eso tenemos que tener el don de discernimiento y llenarnos del poder de Dios. Amén. Nosotros no tenemos que usar el vocabulario del mundo. Ellos son del mundo. El mundo no puede tener amor. Amén. En 1 Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? Si yo te amo, no voy a hablar de ti. Si yo te amo, no voy a tomar ventaja de ti. Si yo te amo, me dices que vaya 1 milla, voy 2. Si yo te amo, quieres mi chamarra, te doy hasta mis trajes. Si yo te amo y me pides $1, te doy 5. Si yo te amo y me pides un ride, te llevo hasta el fin del mundo. ¿Por qué? El amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido ¿de quién? De Dios. ¿Y a quién conoció? A Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró, verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos. ¿Por quién vivimos? Por el Hijo de Dios, por Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón vino a robar, a matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros. Y en un divorcio, en un problema de matrimonio, ¿se aman unos a otros cuando se llega a un problema? ¿O cada quien tiene su historia? Y tú quieres agradar a aquella persona para que la persona esté a tu favor y esté en contra de tu esposo. Y tu esposo tiene una persona para que esté en contra de ti. ¿Ese es el amor de Dios en cristianos? Por eso es que Dios no quiere divorcios, por eso Dios no permite el divorcio. Cuando yo nunca me voy a divorciar cuando yo me lleno del amor de Dios. A lo mejor mi esposa tuvo un mal día y la voy a escuchar, pero no le voy a decir, ay, ¿yo qué culpa tengo? Allá los que te hicieron enojar. Por mí que, a ver, vamos, hablemos, escuchemos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no le dejó ningún recurso para yo hablar mal de mi esposa o para divorciarme de ella. No me dejó ningún recurso, ni para que la maldiga, ni para que lo maltrate, ni para que le ande contando yo al mundo todas las historias a favor mío y que ustedes no conocen a mi esposa y cuando la ven, ay, esa trata bien mal, la van a ver mal, si ni siquiera saben la historia. Pero yo, que no tengo discernimiento y no tengo amor, hablé mal de ella, que tú ya tienes un concepto erróneo de ella. Pero cuando nosotros, verso 10 del nuevo 1 Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Unos a otros. Amén. Aleluya. Este verso, Jeremías 15, 19, es el último, veámoslo. Ese va en línea con todo lo que Dios nos ha estado hablando en esta mañana a todos. Amén. A mí me habló primero en la semana cuando me dio este tema y yo no lo quería traer porque dije, no, voy a hablar mejor el otro que tú me diste, de poder contra las tinieblas. Pero Él me dijo, no. ¿Verdad? Muchas veces oímos predicadores decir, es que yo sentí en mi corazón. Yo le digo a veces, es que cuando tú sientes el corazón no es fe, porque la fe no se siente. La voz de Dios, háblala. Amén. En Jeremías 15, 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te voy a restaurar y delante de mí vas a estar siempre. Y si sacas lo precioso de lo vil. ¿Qué es sacar lo vil de lo precioso? Semana veíamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si mi templo, este templo del Espíritu Santo, todavía tiene chisme, contienda, envidia, todavía hablo mal de mi esposa, todavía este templo le estoy permitiendo que haga algo vil en él. Pero si yo saco lo vil de lo precioso que es este templo del Espíritu Santo, entonces ¿qué sucede? Voy a ser como la boca de Dios. ¿Ves? Vas a ser como la boca de Dios. Entonces dice que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Por eso les decía al principio que cuando tú sacas todo lo vil de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, tu boca va a ser como la boca de Dios. Y cuando tú hables palabra de Dios, toda la atmósfera, todo el universo se va a acomodar y se va a alinear con la palabra que hables. Pero tú puedes hablar palabra de Dios, pero en tu corazón no has sacado lo vil. Por mucho que hables palabra de Dios, no va a ser el efecto. Cuando Dios dijo, sea la luz, Él lo habló con un corazón lleno de fe, con un corazón que no tenía vileza en él. ¿Y qué sucedió? La luz obedeció. Y las tinieblas se fueron. Ese es el nivel que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Por eso nos da este tipo de lecciones, este tipo de enseñanzas, porque nosotros, cualquier cosa vil que tengamos en nuestro corazón, es el momento de sacarlo, y entonces nuestra boca va a ser como la boca de Dios. Y cuando nosotros hablemos, el universo entero se va a alinear con la palabra de tu boca. El universo entero se va a alinear con la palabra de tu boca. No con tu voluntad, con la voluntad de Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos vamos a poner de pie para despedir. Meditemos en un momento. Gloria a Dios, te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra, bendecimos tu nombre. Medita en un momento, cualquier cosa que haya en nuestro corazón, es el momento de sacarlo. Es el momento de sacar cualquier cosa vil que esté en nuestro corazón, en nuestra mente. Y podamos vivir una vida en victoria, una vida plena, amándonos verdaderamente los unos con los otros. No viendo a tu hermano, no viendo a tu esposa, no viendo a tu amigo, a tu amiga cristiano como un enemigo, sino como alguien que fue lavado, fue comprado con la misma sangre. Señor, te damos gracias, te damos a ti la gloria. Bendecimos este momento, bendecimos este tiempo. Gracias por tu palabra que ha sanado nuestro corazón. Gracias por tu palabra que ha sanado nuestra mente. Gracias por tu palabra que nos ha traído consuelo y una esperanza viva en ti. Gracias porque nuestra fe aumenta día a día. Te damos gracias, nos vamos contentos, nos vamos gozosos, sabiendo que tú vives y reinas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.
y a gozarnos en el Señor. Salimos de Facebook Live. Gracias por estar conectados y los invitamos a que vean nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga.